Meet y ahí le van a poder colaborar. Bien, perfecto. Entonces, no sé mis profes, porque si los chicos no estaban viendo la pantalla que yo estaba compartiendo, Creo que hay que volver a iniciar. ellos no pudieron ver toda la parte inicial. Nuevamente. Exactamente. Detenga uno que inicie nuevamente. Listo. Entonces, retomo, así como en resumidas cuentas, para los estudiantes, en el correo que se envió a ustedes minutos antes de empezar esta sesión, se envió primero que todo el enlace para el ingreso a la plataforma de aulas virtuales de la Facultad de Ciencias y Educación. ¿Listo? No se vayan a confundir ahí, porque de pronto hay otras unidades con otras plataformas. A través de ese enlace, usted va a realizar su ingreso con el botón rojo de entrar que tienen a su derecha. Con ese botoncito podemos solucionar tres cosas. Uno, el ingreso con usuario y contraseña para las personas que lo tienen claro, que saben cuál es su usuario. Generalmente el usuario se solicita que sea el código estudiantil y la contraseña pues ya cada persona la ingresa de acuerdo a lo que haya escrito. Si ya había utilizado esta plataforma y recuerda su usuario o recuerda que ya se había registrado alguna vez pero no recuerda su usuario o su contraseña, va a hacer uso de la opción olvidó su nombre de usuario o contraseña, que está justo debajo del botón azul de acceder. A través de esa opción, lo mejor es que uno solicite el restablecimiento de su usuario y de su contraseña a través de la opción buscar por dirección email. Listo. Ingresa su correo electrónico con el que se registró. Hace clic en buscar, continuar en la siguiente ventana y luego de continuar va a su correo y busca el correo que le envió el administrador de aulas virtuales de la facultad. Si no encuentra ese correo directamente en la bandeja de entrada, porque seguramente fue a la bandejita del spam, entonces también puede ir allí y buscar ese mensaje donde va a encontrar un enlace que le permite restablecer su contraseña. ¿Listo? Entonces, para el ingreso, quienes tienen usuario y contraseña, a quienes se les olvidó algún dato, y aquí a la derecha, a quienes se registran como usuarios nuevos, es decir, que llegaron al enlace que se les envió y dijeron, caramba, yo nunca he ingresado a esta plataforma, yo aquí definitivamente no tengo usuario o contraseña. ¿Listo? Entonces, aquí crean su nueva cuenta a través de este formulario. Recordemos entonces, cuando me pregunten en el formulario el nombre del usuario, ahí tengo que ingresar el código estudiantil. No es un nickname, ni mi nombre de pila, ni nada de eso. Es mi código estudiantil. Registro una contraseña de mínimo 8 caracteres, incluyendo letras, números, mayúsculas, minúsculas y un carácter no alfanumérico, como un asterisco, un guión, el numeral. Su dirección de correo electrónico, por favor, en lo posible, el correo electrónico institucional. Crear cuenta y va y revisa a su cuenta de correo el enlace para activación de esta, ¿vale? Bueno, eso en ese caso. Por aquí ya tenemos, por ejemplo, en mi caso, usuario y contraseña. Listo. Hago clic en acceder. ¿Y cómo sé que ya estoy registrado? Entonces, en esta ventanita, que es la ventana de la plataforma, ojo, aquí todavía no hemos ingresado al curso como tal de cátedra. ¿Listo? Estamos en la plataforma. Está en la entrada de la universidad, entró a la universidad, pero no ha entrado a ningún salón de clase. Para entrar, reviso en la opción de mis cursos
si ya tengo aquí inscrita la cátedra de contexto. Hago clic e ingreso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí decíamos, a ver, vamos por acá, de contexto. Listo. Hasta ahí decíamos que perfecto para las personas que ya ingresamos, no tenemos problema con usuario o contraseña y ya estamos matriculados. En caso de que el sistema le esté pidiendo un código de matriculación, entonces usted debe tener algún problema de doble usuario en la plataforma seguramente. Puede tener dos tipos de problemas en este momento, ¿cierto? Uno, que tenga doble usuario, así como les explicaba hace un rato, que en un semestre utilizó esta plataforma y se registró con su correo institucional y un usuario y una contraseña. Y pasados 2 semestres volvió a utilizar la plataforma, olvidó que ya tenía usuario y contraseña y volvió a registrarse. Entonces en el sistema usted tiene doble matriculación. Si le sucede esto, por favor utilice el enlace de Meet que hemos copiado en el chat de la sesión de YouTube. ¿Listo? Entonces, si le pasa eso, por favor vaya a esa salita. Allá Edwin con mucho gusto le colabora. ¿Listo? Si le puede colaborar de una vez y si no, él le dirá qué tiene que hacer. Otro problema por el cual le esté pidiendo un código o no pueda ingresar puede ser porque como se matriculan gracias a las listas que los docentes de cátedra envían al PAED, si usted ingresó al sistema o el sistema lo reconoció como tal en esa lista de cátedra, después de que el docente había descargado la lista y se la había enviado al PAED, entonces usted se quedó por fuera de esa lista. Puede ser. En ese caso, hay que escribirle al docente de la cátedra. Ellos ahorita les darán sus datos, o aquí, bueno, ellos ahorita les darán los datos para que escriban, porque es el docente el que debe decir, bueno, tengo un estudiante nuevo que no estaba en la lista anterior, entonces, por favor, señores del PAED, me lo incluyen o me lo matriculan, por favor, en el aula de cátedra de contexto. ¿Listo? Pero bueno, todas esas cositas les puede ayudar en la sala de Meet mi compañero Edwin. ¿Listo? Bueno, para quienes ya ingresamos al aula, de pronto ya han explorado allá un poquito, ustedes verán que tenemos una división acá, un menú en la parte superior, y se habrán dado cuenta que se habla de las sesiones, es decir, la organización modular de esta aula se da a través de sesiones de clase. Discúlpenme que en la retransmisión de Moodle quedó escrito fue sesión 2. Hagan caso omiso a ello. Esto es la sesión 1. Fue allá un problema de digitación cuando entró la retransmisión, pero no la podemos tocar porque si no, pues se cae la retransmisión que tenemos en este momento por YouTube. Pero es la sesión 1 de clase. ¿Listo? Ya para el próximo jueves ustedes ingresarán aquí a sesión 2, sesión 3 y así sucesivamente se va a ir desarrollando la cátedra. Una cuestión importante aquí en el área en la primera página, en la primera unidad, que es la de general, es que en este espacio tenemos ubicados las actividades correspondientes a las asistencias. ¿Listo? Entonces, si usted está debidamente matriculado, si usted no tiene problema para ingresar a la plataforma y demás, ¿listo? Usted ingresa a este botoncito y usted solito puede registrar su asistencia. ¿Qué vamos a hacer en un momento, cuando ya ustedes estén en la segunda parte de esta clase? Lo que vamos a hacer en un momento es relacionar un formulario de Google para que aquellas personas que de pronto tengan algún inconveniente por hoy nada más, mientras pues entendemos que es la primera sesión de clase, que se pueden presentar muchas cosas con el manejo de todos estos elementos, entonces vamos a relacionarles un enlace a un formulario de Google
para que aquellas personas que no puedan realizar su registro de asistencia a través de este botoncito, aquí donde dice jueves, lo hagan a través del formulario. ¿Listo? Entonces no se preocupe si al ingresar acá no puede o no puede hacer su asistencia o sencillamente todavía no ha podido ingresar a la plataforma y no puede hacer su asistencia. Ya les ubicamos en el chat de YouTube el enlace al formulario de Google para que también a través de ese enlace puedan registrar su asistencia. Bien, ya en la sesión de general, ya en la sesión 1, que es la que corresponde al día de hoy, pues tenemos la retransmisión que va a quedar ahí grabada, va a quedar ahí guardada para que ustedes la puedan ver en cualquier momento, esta que sería la del jueves. Y tenemos las actividades, las 3 actividades, actividades previas, listo, actividades de opinión y las actividades de evaluación. Tenemos un sílabus, que es lo que se requiere pues para el desarrollo de esta sesión. ¿Listo? Entonces, eso sí, ya ahorita sus docentes de cátedra les comentarán en qué momento, ¿listo?, van a realizar esas actividades. Bueno, creo que en la parte técnica entonces sería como eso. Les repito, los vamos a seguir acompañando durante la sesión de clase en la sala de Meet alterna y en unos momentos les publico el enlace al formulario para que puedan registrar asistencia a los que no lo puedan hacer a través de este espacio de las aulas virtuales. Bien, mi profe Homer. Muy bien, muchas gracias, Doris Patricia, Bueno, no por sé esta si presentación. tengan preguntas o el profe Sí, Fernando quiere alguna ya pregunta. que, sí, yo quiero complementar y que por el contrario usted me corrija si es el caso, el tema del funcionamiento de la parte participativa, digámoslo así, por ahora, de los estudiantes, eh, que tiene que ver con con 3 cuestionarios que en cada sesión vamos vamos a presentar. Entonces voy a compartir esta parte eh, para que aquí estamos entonces observando el Moodle que todos ustedes están viendo. Hay que tener en cuenta que algunos estudiantes manifiestan en el canal de YouTube pues su inconformidad con con el sistema de comunicación, con el tema de las observaciones que se hacen por parte de los estudiantes a la metodología. Nosotros hemos tratado de estar atentos a estos temas y hoy, para hacerlo más eficaz, hemos por eso concentrado durante este semestre toda la actividad en la plataforma de Moodle. O sea que las comunicaciones se pueden hacer allí en Moodle, los correos están también abiertos y el tema de preguntas y las respuestas, las preguntas que puedan hacer ya en cada sesión se están siguiendo y se están observando en, en en esta plataforma. Bien, dame un segundito. Ah, me salí de... Dejó de compartir, sí, señor. Sí, ya un segundo. Bien, entonces todo va a estar en Moodle y con eso vamos o pretendemos que tengamos una concentración de las actividades en esta plataforma. Ahora bien, en cada sesión habrán 3 cuestionarios. Habrán 4 formas, 4 actividades que ustedes tienen que realizar en cada sesión. La primera actividad es la que ya explicó la profe Doris Patricia, en el sentido de que hay que registrar la asistencia. Simplemente tienen que dar un clic allí donde se señaló
el tema del, en la pestaña general se da ese respectivo clic aquí en la parte de abajo, en donde corresponda a la asistencia, en este caso el grupo del jueves, ¿no? Bien. Sí, si su merced me permite, ahí en cuanto a la asistencia, es importante que los estudiantes tengan en cuenta que ya para próximas sesiones, ya cuando, pues, ya para la próxima sesión se espera que todos los participantes ya tengan ingreso y estén, pues, si no estaban, estén debidamente matriculados en la cátedra. Entonces, que es importante que tengamos en cuenta que la asistencia solamente se puede marcar, solamente se puede registrar durante el espacio de la clase, es decir, el jueves, por ejemplo, de 10 a 12 del día. No se puede registrar antes de las 10 ni después de las 12, ni yo puedo registrar mi asistencia el día anterior ni el día después. No, la asistencia se debe registrar durante la sesión de clase. ¿Listo? No la recibe el sistema ni antes ni después. Muy Gracias, bien, profe. muchas gracias, profe Patricia. Bien, entonces ahora estamos en la sesión número 1, que es la de presentación, y lo primero que vamos también a tener en cuenta es lo siguiente. Hay unas actividades previas y entonces todos ustedes deben participar en este cuestionario sobre conocimientos previos. La idea es que ustedes, una vez ingresan a la plataforma de Moodle, eh, registran la asistencia, entran a la sesión correspondiente, hoy estamos en la sesión número 1, y responden el cuestionario de conocimientos previos. Esto lo pueden ir haciendo mientras estoy yo aquí conversando. En estos momentos, por ejemplo, han respondido 78 de los casi 400, de los más de 400 que tenemos en este curso. Ese cuestionario es un cuestionario bastante sencillo para simplemente tener una idea y haya una participación muy mínima, muy sencilla. La otra, la que tiene que ver con las preguntas y comentarios, pues eso les estamos haciendo seguimiento allí los profesores en el canal de YouTube. Luego, hacia esta hora, o sea, hacia las 11 de la mañana, habrá una segunda actividad que vamos a pedirle que ustedes también respondan, que es esta encuesta de opinión. Esta es una encuesta de opinión muy sencilla. También solamente hasta ahora han respondido 14, porque la idea es que esta encuesta de opinión se responda una vez la conferencia central haya terminado y antes de las preguntas o la participación del público. Es una encuesta de opinión. En este caso lo que se va a preguntar es cómo les parece la temática, pero hay que responder esa encuesta. Y algo importante que aplica hoy también: al final de la clase, a partir de faltando 10 minutos o 15 minutos para las 12 del día, ustedes pueden ingresar a esta actividad de evaluación, que será una serie de preguntas. En este caso tenemos dos preguntas muy sencillas respecto de lo que hoy estamos eh, presentando. Lo mismo en cada sesión, habrá una serie de preguntas que tendrán los estudiantes que responder son preguntas fundamentalmente de atención a lo que se ha planteado en la sesión correspondiente. Entonces aquí las preguntas van a estar relacionadas con lo que se ha planteado. Aquí ya han ingresado 36, sin embargo, estos 36 pues habrán respondido al que adivinando, porque todavía no hemos hecho la presentación del sílabus. Las preguntas van a ser sobre el tema del sílabus. Bien, ahora bien,
En cada sesión nosotros mañana empezamos con la sesión número 2, perdón, el próximo jueves 15 empezaremos con la sesión número 2 y tendremos aquí, encontrarán ustedes el espacio para la transmisión por YouTube. La pueden seguir directamente aquí en la plataforma de Moodle o le dan doble clic allí o le dan clic en YouTube y pueden también seguirla directamente por el canal de YouTube del PAET. Aquí están las actividades previas. De nuevo, va a estar el cuestionario de preguntas de conocimientos previos, luego la encuesta, que es para que se responda hacia las 11, 11 y cuarto, y al final, faltando 15 minutos para las 12, la actividad de evaluación. Y aquí viene algo importante que van a estar en todas las sesiones. Hay unas lecturas. En este caso, de la próxima lectura, o esta lectura ya está para que empiecen ustedes a tratarla, es una lectura de un texto de Jaime Jaramillo Uribe, un historiador colombiano recientemente fallecido, que escribe en este caso, es el capítulo relacionado con el tema de cómo fue la educación en el virreinato. Entonces, ahora tenemos colocado aquí este cuestionario de este texto. La idea es que ustedes deben leer este texto. Y este texto, que es un texto básicamente, digámoslo así, informativo, con una serie de aspectos de análisis de lo que fue, de lo que fue la educación en el virreinato, pues busca poder complementar o poder contextualizar las intervenciones que ustedes van a estar escuchando en cada una de las sesiones. De manera que cuando estemos hablando de Francisco Antonio Moreno y Escandón, ustedes a su vez ya tengan unas nociones o unos conocimientos básicos sobre lo que fue la educación en el virreinato. Eso en este caso. Ahora bien, a esta lectura vamos a agregar un control de lectura sobre educación en el virreinato, o sea, sobre este texto. Entonces, uno de los profesores de esta cátedra van a formular una serie de preguntas que buscan primero poder llamar la atención y la concentración de los temas claves que trae el texto, como a su vez a través de estas preguntas propiciar la reflexión, el análisis crítico de este mismo texto. Tengamos en cuenta entonces que las actividades de evaluación, así vamos a tenerlas en todas las otras sesiones. Entonces tengamos en cuenta que las actividades estas de evaluación, la que se hace al final de la clase, o sea, faltando 15 minutos para las 12, como estas de control de atención y análisis crítico de las lecturas, entran como procesos de la evaluación. De suerte que este semestre no tendremos parciales, no tendremos ni el primero ni el segundo parcial, y estamos por estructurar el tema de la evaluación final. Pero no las tendremos porque sencillamente las notas que hay que reportar en el primer y segundo corte van a ser el promedio de las actividades o de estas evaluaciones, la de al final de cada sesión y las de preguntas de análisis crítico de los textos que son de lectura obligatoria. Esto me lleva a plantearles también que la primera lectura que vamos a tener que abordar es la lectura que está aquí también al final, después del sílabus, que como se señalara en el sílabus, es la que nos va a permitir va a ser un repaso de la historia que ustedes todos estudiaron en el colegio. En el colegio estudiaron la historia de la colonia, la historia del periodo de la independencia, todo el periodo republicano. Ustedes son muy, muy buenos conocedores de esto, puesto que las nuevas metodologías de enseñanza de la historia
pues son unas metodologías que, en las que han sido formados los profesores que ustedes estuvieron, algunos de ellos, de sus profesores egresados aquí de la Distrital, eh, y que les permitirá entonces con este texto, que es un texto mm, de Antonio Caballero, hacer un repaso de esa historia. Ese texto se llama Historia de Colombia y sus oligarquías, escrito por Antonio Caballero. Aquí usted lo puede ver, está completo, lo pueden igualmente descargar, igualmente lo pueden ver directamente en la página de la Biblioteca Nacional. Bueno, no acabo de descargar, aquí está, que es esta historia que tiene, pues como ustedes saben, Antonio Caballero pues es caricaturista y tiene también un enfoque particular, eh, crítico que hace eh, Antonio Caballero de lo que ha sido la historia de Colombia en este caso. Bien, este texto también en su momento vamos a colocar las preguntas de control, pero es un texto que se necesita que todos ustedes puedan leer. De manera que para este curso de la cátedra de contexto vamos nosotros a tener una serie de condiciones tales que trataremos eh, de incentivar, digamos, la participación con estos cuestionarios que nos van a dar también información o van a tratar de llamar la atención sobre la temática de cada una de las sesiones. Vamos a tener entonces estas lecturas con unas preguntas, unos cuestionarios críticos que nos permitan a nosotros también que ustedes puedan contextualizar todo lo que estamos trabajando, y esto a su vez será de Contera una de las actividades de evaluación. Bien, profe eh, Fernando, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre toda esta parte técnica para proceder ya ahora al tema de la presentación del sílabus? Presentación del sílabus en donde también vamos cada uno de los compañeros aquí presentes o asignados a esta jornada de los jueves, va a hacer también su propia presentación. Fernando. He estado, he estado atento a el chat del YouTube. He escuchado en quejas, reclamos de los estudiantes en torno a la metodología, la virtualidad, la problemática del aspecto técnico. En torno a la presentación que hizo Doris Patricia, no hay casi comentarios. Profe Gómez, de pronto, discúlpame, qué pena, de pronto una cuestión era que de pronto algunos de los recursos que su merced estaba mostrando ahorita en algún momento estaban ocultos en plataforma. Entonces, como se les dio la opción de mostrar y el estudiante ya tenía el aula abierta, entonces como que ellos no lo podían ver, entonces decían, yo no veo ese recurso que el profe Homer está mostrando ahí. Yo les escribía en el chat de YouTube, donde se debe escribir con mucho respeto, ¿cierto? Con mucho respeto a todas las personas que están ahí, siendo un espacio académico. Yo les escribía que por favor actualizaran la ventana donde tienen abierta el aula, porque pues al hacerle un cambio como en el momento, como les digo, estaba oculto el recurso, entonces se actualizó para que ustedes puedan ver esos recursos en ese momento. ¿Listo? Para que sigan pues realizando sus preguntas y sus aportes en el chat de YouTube, por favor, con todo el respeto del caso. Bien, Gracias. de todas maneras, tengan en cuenta que todas las intervenciones, tanto las que se hagan en la plataforma de Moodle como en la plataforma en el canal de YouTube, quedan debidamente registradas y pues son de conocimiento de todo el universo de usuarios de Internet en el planeta.
Entonces, sí, nosotros somos conscientes, somos los primeros críticos de todo ese tema de las metodologías que estamos usando, aunque en el caso de las cátedras, pues con las cátedras hemos venido lidiando desde sus inicios, ya hace casi una década, en el sentido de que estas cátedras están diseñadas justamente de manera bimodal, o sea, supone unas sesiones de conferencias y unas actividades académicas de análisis que se realizan en la plataforma de Moodle. En esta ocasión, por las condiciones de la pandemia, pues entonces nos hemos visto obligados a necesariamente priorizar una de estas dos modalidades, en este caso, todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y vamos entonces a tratar de ser mucho más atentos, digamos, a todas las inquietudes, y por eso hemos incluido este semestre el tema de las lecturas y el tema de los cuestionarios críticos de las lecturas como formas de poder complementar esta actividad. De suerte que en este semestre vamos entonces a tratar de mejorar mucho más el tema del contenido y las formas de comunicación de los asuntos o temas de enseñanza que debe o que aboca esta cátedra. Bien, por lo tanto seguimos muy abiertos y atentos a eso, también para poder escuchar propuestas y sugerencias. ¿Alguien iba a pedir la palabra? Homer, dame la palabra Por favor. unos segundos, por favor. Espero que los estudiantes tengan un audio y me estén escuchando claramente. Esto es un espacio académico de una universidad pública estatal. Los profesores que conforman esta cátedra y coordinan esta cátedra, 4 de ellos tienen doctorado y el resto tienen maestrías. Esta cátedra, por ser una cátedra institucional, es una cátedra de vital importancia en el proceso de formación de los estudiantes que van a ser educadores. Y yo quiero insistir en algo, el lenguaje nos pone en evidencia. Las palabras dicen quiénes somos, nuestras palabras nos delatan. Hay un estudiante, no quiero decir su nombre, aunque esta es la ventaja de la virtualidad, todo el mundo sabe quién, dijo que los profesores somos unos desordenados en esta cochina cátedra. Uno tiene que aprender a respetar con las palabras, porque estamos en un espacio entre académicos y entre intelectuales. El desorden no es nuestro. Estamos haciendo al máximo el esfuerzo para poder resolver las dificultades técnicas que no son nuestras, son de la universidad. Entonces, cuando un estudiante dice que nosotros les generamos pereza, a mí me sorprende muchísimo que esas palabras y esos pensamientos puedan darse en alguien que pretende ser educador. El otro le genera pereza. Entonces yo quiero que, por favor, vayámonos tratando con respeto. Termine, profesor Homer. Muchas gracias, profe. Homer, Como ven, entonces, hay una ventaja, digamos, en este sistema, y es que puede haber esta comunicación y estas observaciones, más que en las otras sesiones anteriores, en donde esta oportunidad de intercambio no era tan fluida. Eso entonces ya representa una ventaja. Bien, quiero señalar el origen de esta cátedra, la razón por la cual mantenemos esta cátedra en la universidad. En segundo lugar, presentar el contenido de la cátedra, incluido ya los sistemas de evaluación, de lo cual ya adelanté algo. Y finalmente, vamos a escuchar también
los comentarios sobre las expectativas académicas que este semestre tienen los profesores de la cátedra en esta sesión de los días jueves. Sea lo primero señalar que hacia el año, hace ya más o menos una década, cuando en la universidad o hace más ya de una década, cuando la universidad se empezó, digamos, a hacer una reestructuración del sistema de créditos académicos, surgió la necesidad de revisar el carácter fragmentario o autárquico que hoy tienen los currículos en la universidad. ¿Qué significa este carácter autárquico, fragmentario y profesionalizante de los currículos? Que nosotros en la universidad, en nuestra universidad, tenemos unos proyectos o unos programas curriculares, como se les denomina en todo el mundo, aquí le llamamos proyectos curriculares, o unas carreras de formación profesional que básicamente tienen un currículo exclusivo para cada carrera, para cada programa de formación profesional, que no está relacionado con el conjunto de las áreas que son comunes a la formación, tanto en la Facultad de Ciencias y Educación como en el conjunto de la universidad. Esto pasando por alto el hecho de que la formación universitaria tiene una serie de elementos de fundamentación científica y humanísticas transversales al conjunto de los estudiantes de la universidad. De manera que esa fundamentación científica y humanística que es transversal y común para toda la universidad no se logra desplegar en todos los proyectos curriculares, porque en cada proyecto curricular tienen una forma particular de articular o de abocar estos temas, de manera que la universidad se desgasta mucho en esto y sobre todo pierde el potencial y la fortaleza de poder tener esa fundamentación científica con base en una serie de contenidos y metodologías compartidas por toda la universidad. Este tema entonces y esto hace que entonces cuando un estudiante ingresa en la universidad, cada uno de ustedes se les encarrila, se les encasilla exclusivamente por un campo profesional. Por eso decimos que, o por un área muy, muy concreta del ámbito profesional y laboral. Por eso decimos que entonces los programas nuestros hoy son unos programas de carácter profesionalizante, porque al igual que en el SENA, por ejemplo, que es una institución muy importante de formación profesional, pero de formación técnica profesional, al igual que en el SENA, se enfocan específicamente hacia las actividades del orden profesional que ustedes van a desempeñar una vez se gradúen aquí en la universidad. Entonces, en eso, incluso en el caso de la Facultad de Ciencias de Educación, la tendencia dominante a nivel del Ministerio de Educación es la de concebir a los profesores como básicamente unos operarios de la educación, en el sentido de que deben tener un mayor entrenamiento en el manejo de grupos. Ellos llaman entonces las actividades de prácticas pedagógicas, o también básicamente las actividades de práctica pedagógicas que en una reciente reforma impuesta por el Ministerio de Educación se hizo para que se aumentaran los créditos de estas asignaturas, en lo que demuestra que hay una concepción muy, muy operativa, muy técnica del quehacer profesional, no solamente ya aquí en este caso, este es un ejemplo que yo vi de la Facultad de Ciencias, sino que lo mismo ocurre en todos los otros programas de formación en donde el estudiante ingresa, bien sea a la tecnológica o a medio ambiente o a ingeniería, y se encasilla en ese programa, descuidando entonces esa fundamentación científica universal, que es la que tenemos todos nosotros. Para buscar una alternativa a eso, pues entonces se creó esta cátedra que es transversal a toda la Facultad de Ciencias y es la que tiene un elemento que es común a toda formación de un profesional de la educación, de un trabajador de la cultura como es la del magisterio. Todo profesional, y en este caso todo futuro maestro, debe tener al menos
tres componentes en su formación que lo van a definir y que van a definir su fortaleza científica y humanística al momento de salir a ejercer su profesión. Uno, de una parte, tiene que conocer muy bien la disciplina científica de la cual se va a ocupar de enseñar. Si usted va a ser profesor de química, tiene que ser muy buen químico. Tiene que ser tan químico como un químico enseñante, ¿no? O tan químico como un químico de la Universidad Nacional, pero mejor, porque además del químico del conocimiento de la química de la Nacional, debe también saber enseñar esa química, por ejemplo. Y así en todas las otras disciplinas. Los licenciados en ciencias sociales tienen que tener un dominio específico en alguna de las áreas obligatorias que establece la Ley 115 para el sistema educativo de educación básica y media, bien sea en historia, geografía, ciencia política o economía, que son las asignaturas o son las áreas que específicamente se desarrollan. Y así vamos a seguir en todas las demás. Una primera. Un segundo elemento, que este sí es muy específico de esta profesión, es que hay que conocer muy bien al sujeto de aprendizaje. Ese sujeto de aprendizaje es el niño y el joven y el adolescente. Para eso, la universidad brinda una formación específicamente en los campos de la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva, la psicología afectiva, en fin, o la psicología general, de tal manera que los profesores puedan también entender y comprender las condiciones en las cuales nosotros vamos a mantener unas relaciones de pedagógicas para propiciar la enseñanza, la transmisión del conocimiento, la transmisión de lo que las culturas de todo el planeta han logrado avanzar hasta nuestro momento. Y en tercer lugar, que es lo que entonces antecede o demanda esta cátedra, todo profesional de la educación o todo profesional general debe tener un conocimiento del ámbito donde se va a desempeñar. Y todos nosotros o todos ustedes se van a desempeñar y van a seguir como los profesores de esta cátedra, como los profesores universitarios de la Facultad de Ciencias de Educación, viviendo y trabajando en el campo de la educación. Y el campo de la educación, o sea, el ámbito del ejercicio profesional, el ámbito en donde ustedes van a incidir para la transformación de las nuevas generaciones, para el crecimiento humano de las nuevas generaciones, para el crecimiento cultural y humanístico y científico de las nuevas generaciones, tiene al menos dos componentes. Uno, una trayectoria histórica, o sea, una serie de hechos que hoy vistos desde el presente nos permite encadenarlos, asociarlos, contextualizarlos para comprender por qué estamos aquí sentados, ustedes allá en sus casas, nosotros también, a través de una transmisión para abocar una serie de temas de cómo es que se ha ido estructurando, cómo es que se ha ido formando esta realidad educativa que tiene hoy el país. Ese es un elemento. Y otros elementos son los que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento de la educación, que en muchos proyectos curriculares se estudian como educación colombiana o en otros como legislación educativa. En fin, tienen tantos nombres que, aunque son lo mismo, dan cuenta de cómo es que funciona el aparato educativo en Colombia. Entonces, nosotros nos vamos a ocupar solamente de esta parte, de la historia de la educación. Entonces, por eso esto es una cátedra de contexto de historia de la educación que entendemos nosotros es muy importante para quienes se inscribieron, ¿no? Voluntaria o accidentalmente en la licenciatura, van a ser maestros. Es una profesión que es bastante virtuosa, porque de lo que se trata es de trabajar y abocar en el rasgo que nos hace a nosotros fundamentalmente humano, que es la capacidad que tenemos nosotros de pensar, de razonar, de comprender, de entender el mundo. Y en la medida en que lo entendemos, lo comprendemos, lo explicamos y lo transformando, algo que no pueden hacer las otras 50 millones de especies de animales que tiene el planeta, de la cual nosotros apenas somos una de las 50 millones mal calculadas o calculadas por lo bajo. Entonces, para tratar de tener un elemento compartido de fundamentación, que en este caso es
es la fundamentación en la historia de la educación, está establecida esta cátedra. Y esta cátedra se estableció entonces también con un nombre que se origina en una cátedra libre que tenía el proyecto académico de pedagogía que se llamaba Cátedra Libre Francisco Antonio Moreno y Escandón, que después entonces, con esta reforma que comentaba de los años del tránsito, de la reforma que se hizo en la aplicación de los créditos académicos, hizo tránsito a una asignatura que es parte de las cátedras, de las 3 cátedras que en la universidad se brinda el conjunto del alumnado universitario. Y se le denominó Francisco Antonio Moreno y Escandón por ser un criollo, hijo de español. En ese momento a ellos, los que eran hijos de español y de nacida en estas tierras de América, les llamaban manchados de la tierra, que hizo una carrera burocrática en el Estado durante su periodo de existencia. Francisco Antonio Moreno y Escandón nació en el 36 y murió en el 92 de los años 1736, 1792. Nació en Mariquita y falleció en Santiago de Chile. Y una de las cosas que es por las cuales nosotros reivindicamos su nombre fue que propuso la creación en nuestro territorio, aquí en la capital del Virreinato de la Nueva Granada, de la primera universidad pública, aprovechando pues los recursos que dejaba la expulsión que se hizo en la corona española de las comunidades jesuitas. Ese es el tema del nombre. O sea, la razón por la cual tenemos esta cátedra es porque es un elemento para la fundamentación del conocimiento del ámbito en el cual ustedes se van a desempeñar profesionalmente. El nombre lo escogimos en homenaje a Francisco Antonio Moreno y Escandón. Vamos a hablar más de él, entre otras razones, por esta razón de su papel en la creación de la universidad pública. No lo logró, pero fue el primer intento sistemático que pudo avanzarse en el país y que señaló una ruta. La historia no está compuesta solamente de los éxitos, sino generalmente de los fracasos. Bien, este año vamos entonces también a dedicar como cada año tiene una temática específica. El año pasado la dedicamos al tema de las pandemias. Este año entonces vamos a dedicarlo a los 250 años del natalicio de Simón Rodríguez, que junto con Francisco Antonio Moreno y Escandón comparten un elemento que es estratégico, vital, por el cual nosotros estamos aquí reunidos en estos escenarios de la universidad distrital, de una universidad pública, y es el tema de la educación pública. La educación pública no es una práctica histórica, aunque siempre han habido escuelas, aunque siempre han habido instituciones educativas sostenidas por los imperios o sostenidas por la corona española, pero la idea de una universidad pública como un espacio para todos, y todos significaba y sigue significando, ese era el planteamiento de Simón Rodríguez, hombres, mujeres, negros, mulatos, mestizos, ricos, pobres, miserables, todo el mundo con la idea de poder acceder a una cosa que se constituyó como un derecho, como parte de una lucha, el derecho al conocimiento. Y sobre esa base de acceder al derecho al conocimiento, todo el movimiento republicano, que fue la expresión política del movimiento de la Ilustración, se concretó en una revolución como fue la Revolución Francesa, y en general con el surgimiento de esta idea que ha sido producto de la lucha de los pueblos y sobre todo de los trabajadores y los movimientos de los trabajadores. La idea de que la educación
pública es un derecho y se le debe garantizar a toda la población. Sobre esa base es que entonces nosotros reivindicamos los dos nombres y este año tenemos como pretexto estos 250 años del natalicio de Simón Rodríguez como un gran exponente del proyecto de educación pública que a su vez es una concreción de la idea del derecho a la educación y es una materialización de una pelea que siempre hemos mantenido. Hay quienes sostienen que sencillamente la escuela es un aparato de dominación sin más, ¿no? Y que solamente sirve a la dominación capitalista. Sí, pero si nosotros vemos a lo largo de la historia, esto ha sido una lucha para poder tener educación para todos. La educación que siempre ha habido ha estado asignada mucho, muy orientada hacia las élites. Y contrario a eso, si eso fuese cierto, si las clases dominantes estuvieran interesadas en tener un aparato a su disposición, pues no estaríamos luchando nosotros permanentemente por presupuesto para la educación. Ningún peso de los que tiene hoy en el presupuesto de la universidad, que tiene un déficit de aproximadamente 60.000 millones de pesos este año, ningún peso de los que se han logrado conquistar han sido concedidos gratuitamente por parte de los gobernantes. Todos han sido consecuencia de la acción y de la movilización. De la más reciente movilización, el paro universitario, que se realizó en el año 2018. Bien, esos son aspectos que nosotros queremos resaltar porque este año vamos a estar trabajando justamente el tema de la educación pública a propósito de los 250 años de Simón Rodríguez. Al final vamos a repasar con todos ustedes aquí, con los profesores que van a estar en esta cátedra y ya habiendo hecho esta presentación, esta justificación, voy entonces a señalar ya el tema de los contenidos. Vamos a empezar con el tema de la colonia y las tensiones que hay siempre entre la iglesia y la corona para el desarrollo de la educación. Tengamos en cuenta que la escuela no es un producto natural de las sociedades, sino que ha sido un resultado de la razón y de la lucha porque la razón pueda prevalecer por sobre los intereses de dominación que siempre han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y vamos entonces a trabajar uno de los teóricos que, si bien es cierto, no tuvo mayor incidencia durante la colonia, sí fue un referente para luchar contra él, como fue contra Juan Amos Comeño. ¿Y quién luchaba contra él? Justamente las comunidades jesuitas, porque Comeño representaba un proyecto de educación ya para ese entonces. Estamos hablando del siglo de la didáctica, la primera edición de la didáctica magna, si no me equivoco, data de 1732, entonces ya para esa época se estaba formulando todo lo que es la educación pública en cuanto a sus contenidos y metodologías modernos, que son los que hoy estamos usando. Contra eso se opuso, digamos, el clero católico que hizo presencia y actuó en todos estos territorios durante la colonia, y eso nos va a permitir a nosotros entender por qué hoy prevalecen unos discursos por sobre otros discursos. ¿Por qué hoy prevalece en el campo pedagógico el discurso jesuita y ha sido ocultado la revolución educativa que implicó los planteamientos y la práctica educativa de Juan Amos Comeño? Bueno, me estoy adelantando. Igualmente vamos a plantear el tema educativo en Francisco Antonio Modesto Escandón y vamos a hacer un recorrido por el planteamiento del proyecto republicano educativo de Simón Rodríguez. Un punto específico también y muy importante es el relacionado con el proyecto de Santander de educación republicana, para llegar luego a la reforma educativa de 1870, en donde se empezó a establecer o se formalizó esa lucha por una educación pública neutral, hoy le llamamos laica, o sea, independiente de toda creencia religiosa, gratuita y, ojo, obligatoria.
Esto también es muy importante porque fue una lucha del movimiento obrero y del movimiento obrero europeo, especialmente en el centro de Europa, para lograr que la educación fuera obligatoria. Esto es clave, porque al ser obligatoria se sustraía a los niños y a las niñas de la explotación capitalista y se obligaba a que tenían que dedicarse a lo más importante que puede hacer la juventud y la niñez, estudiar, cultivar la razón, cultivar el espíritu, que es lo que hace que nosotros seamos fundamentalmente humanos. Vamos a tener un punto específico porque va a ser clave en el tema de la comprensión del presente actual, que va a ser el tema de la guerra de las escuelas y el dogma el triunfo del dogma religioso. Guerra de las escuelas que tuvo en el plano conservador antimodernista de las reformas que se hicieron en 1870 o la reforma o la Constitución de Río Negro de 1863, a un personaje, un hacendado, un gran hacendado de muchas tierras, caucano, que encabezó los grupos que se rebelaron contra el gobierno liberal de aquel entonces y que llevó por nombre Sergio Arboleda. Sergio Arboleda era en su momento, en el siglo XIX, en estos alzamientos contra una educación pública, gratuita, laica, uno de los que encabezó, y fíjense ustedes que es el nombre que lleva una universidad que hoy tiene en sus egresados los principales puestos claves de la administración pública en el país. Seguiremos luego con el tema de la educación pública hasta la segunda posguerra, o sea, hasta desde 1903 a 1958. Veremos el tema de los gobiernos liberales que significaron una ruptura con ese proyecto hegemónico conservador dogmático que implicaba la reforma que se estableció en la educación, de una parte con la Constitución de 1886 y luego con la Ley General de Educación de 1903. Va a haber una reforma importante, va a haber también un desarrollo muy particular o muy específico de la educación pública en un contexto de conflicto interno, de guerra del Estado contra las organizaciones sociales o contra los movimientos sociales, sobre todo contra los movimientos campesinos. Esta guerra del Estado, que es una guerra contra las fuerzas populares, va a tener una expresión, va a tener un desenlace, y esos desenlaces y esas expresiones hoy están presentes en los temas que de manera muy superficial presentan como polarización, pero que realmente implican un profundo sentido de las luchas sociales que están cruzando hoy el país y del papel que el Estado ha jugado en el ejercicio de la violencia. Vamos a ver cómo se desarrolla eso en este contexto cómo se desarrolla la educación pública en ese contexto. Y luego vamos a concluir estas sesiones de la cátedra en la presentación de lo que ha sido la educación pública en el, llamámoslo así, post-frente nacional, o sea, un periodo de repartición del poder público que se generó desde 1958 hasta 1970 o 74, dependiendo del referente que tengamos. El referente político nos llevaría hasta 1974, por lo menos, en donde el aparato del Estado se repartió entre dos partidos, inclusive el, el aparato educativo. En ese periodo del Frente Nacional, por ejemplo, para usted poder ingresar a la carrera docente, para poder ser profesor pagado por el Estado, tenía que declararse liberal o conservador. Es más, podía ser hasta analfabeta, como de hecho hubo, sino que sencillamente usted se declaraba liberal y conservador y lo podían contratar para que hiciera o se defendiera con niños, sobre todo en regiones en donde no iban pocos
poco iban los maestros por lo inaccesible de esas regiones. Pero solamente quiero mostrar eso para señalar el peso que el Frente Nacional tuvo sobre la educación. Eso, entre otros aspectos, es parte de lo que vamos a ver y vamos a tratar de polemizar, visto a la luz de hoy, cuando de nuevo se está tratando de generar una serie de medidas por parte del gobierno nacional en el Congreso de la República tendientes a tener un control político sobre el magisterio, que gracias a su organización independiente, la Federación Colombiana de Educadores, pues hoy tiene una posición y juega un papel más independiente en el escenario político nacional. Hoy la educación colombiana le falta muchísimo, pero le faltaría muchísimo más y estaríamos en la inopia de no ser por la movilización que desde 1959, cuando se fundó FECODE, ha venido adelantando este sindicato que hoy agrupa a cerca de 350.000 maestros en todo el país. Con eso entonces nosotros vamos a finalizar con lo que tiene que ver con ese periodo que trata de superar ese régimen, ese Frente Nacional, y qué incidencias tiene en el plano educativo para llegar hasta el año de 1990, año bien crítico, que dio como consecuencia, como una de las búsquedas de una salida política al conflicto interno en Colombia. Recordemos que en ese año fueron asesinados 3 candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo, Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro León Gómez del M19, todos candidatos presidenciales, todos con opción de poder ganar en su momento. En todo ese barullo, a ese punto vamos a llegar nosotros y vamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo estuvo la educación en eso y qué papel pudo jugar en todo ese proceso de crisis? La metodología ya la he venido comentando. Hay una serie de lecturas en el syllabus que está en el Moodle, pues está también la lectura de Antonio Caballero sobre la historia de Colombia, que es necesario que se lea, es de obligatoria lectura para poder entendernos en esta cátedra, para poderle sacar más jugo, digamos, a nuestras intervenciones y a las preguntas y a los comentarios, así les parezcan algunos, ¿cómo fue que dijo eh, mi estimado Garay? Muy cochina cátedra, pero bueno. Esos son gajes también del oficio nuestro. Esta bibliografía ya se está colocando en el Moodle, todo van a tener acceso a ellos. Ya comenté el tema de los cuestionarios y ya les informé cómo eran las temas de las sesiones. Bien, entonces en el sílabus ustedes podrán ver cuándo son las sesiones respectivas, con qué profesor en cada una de las jornadas, tanto de los lunes como de los viernes. Y ya. Profesor Homer, disculpe lo molesto. Lo que pasa es que en el chat con el profe Fernando de pronto tenemos algunas preguntas que Perfecto. se han retomado del chat de YouTube. Entonces, no sé si podremos empezar a verlas así como de manera rápida para responder, porque son a veces Por preguntas favor. que hacen varias veces lo mismo. Profe, ¿Listo? profe Patricio, profe Fernando y Homer, yo sí quiero, pues, allí, por ejemplo, creo que deben de ser más o menos de los mismos cuestionarios, Homer, que ya había explicado en el comienzo de su intervención, y es de que muchos estudiantes, por ejemplo, pues algunos, ¿no?, están haciendo a nivel de sugerencia que me parece pues, que nota la educación y el tono respetuoso en relación con el personaje que decía Fernando anteriormente, y es de que los cuestionarios y encuestas deberían estar habilitados al menos media hora más después de la clase para poder prestar plena atención a la cátedra y después resolverlo. Como una sugerencia que hacen algunos estudiantes y también algunos, porque de todas maneras creo que Homer fue muy claro en ese aspecto, cuál era la primera lectura para la primera sesión, que es el próximo jueves. Entonces, ahí está, pues yo respondí también en el chat sobre el texto de Jaime Jaramillo Uribe, La Nueva Historia de Colombia,
Ese es el primer texto para entender y comprender todo lo que es la educación en la colonia. Entonces, no sé si la profe Patricia y Fernando quieran decirle a Homer las otras preguntas que están en el chat de allá de YouTube. Sí, profe, inicialmente una era esa, que si era posible que los cuestionarios y actividades estuvieran abiertas por lo menos media hora más, están abiertas de 10 a 12, las tres actividades, estuviesen abiertas aunque sea media hora más, pues para estar como prestando atención, digamos, sobre todo la última actividad. Entonces, eso era una de las primeras preguntas. No sé, profe Homer, si les respondo. No, sobre eso, lo que sucede es que, bueno, el tema del registro de asistencia, pues no se puede, como usted ya explicó, moverlos. El tema de los cuestionarios, eh, la idea es que los cuestionarios, el primero que es, ustedes lo van a ver, son cosas supremamente sencillas, se llenen en los primeros minutos de inicio. La idea del cuestionario ¿cómo se llama? Del cuestionario de opinión, de una encuesta, de un sondeo de opinión, pues es también como una forma de hacer un pequeño receso hacia finalizando la clase. De resto, yo creo que lo que sí se puede, pues estos cuestionarios pues pueden quedar abiertos durante estas 2 horas, y lo que podríamos hacer, Patricia, es prolongar por media hora más el plazo para el cuestionario final. O sea que hasta las 12:30 el cuestionario final esté habilitado, advirtiendo que las preguntas son tan sencillas que destinamos, no recuerdo cuánto, Patricia, creo que 1 minuto para cada respuesta, ¿no? Homer, Y eso es una eternidad para poder responder, es un ¿no? minuto, Homer, por pregunta. Pero se deja abierto eso podríamos, si los compañeros, salvo opinión en contrario de los compañeros profesores, y Patricia, pues dejarlo hasta las 12:30. Es, digamos, lo que podríamos hacer. Sí, profe, hombre, pues por la parte técnica, desde la parte técnica no hay ningún inconveniente. Si ustedes me dan el aval, yo le abro media hora más al cuestionario. ¿Listo? Listo. Listo, mi profe. Bueno, mi profe Homer, entonces eso ya se hizo. Si los estudiantes allá en sus casitas actualizan con F5 el aula virtual y no han presentado, verán que el sistema ya registra que está abierto hasta las 12:30. ¿Listo? Bueno, Patricia, pero la asistencia no. no, profe, solamente Perfecto, perfecto. Listo, listo, listo. sí. Eso, muy bien. Recalcar que el profe Homer estaba haciendo referencia hace un momento al último cuestionario, que es el cuestionario de evaluación. ¿Listo? Como cualquier cuestionario, usted entra, responde las preguntas en el orden en el que vienen, tiene una única opción de respuesta, así como lo dice en la parte superior. ¿Listo? Cuando termine sus 12 preguntas, envía todo y termina y ya, no tiene un mayor secreto. ¿Listo? Profe, había otra pregunta. Bueno, no sé, Angie era la que decía, Angie Roa decía, por favor, aclaren las actividades que deben presentar. Tengo entendido que está el formulario de conocimientos previos, el formulario de opinión, pero se me escapa otra cosa. Angie, entonces es. Patricia, yo ya le respondí. Sí. Patricia, yo le respondí en el chat a Angie Roa. Listo, mi profe, muchas gracias. Bueno, profe Juan Carlos me copió acá una pregunta que dice que los estudiantes dicen que el formulario queda oculto. Ya se resolvió. ¿Señor? Ya se resolvió. Un estudiante también dijo que había que cliquear la respuesta y ya.
Ah, perdón, pero ese formulario, perdón, profe, ¿se refieren al formulario de asistencia o a los cuestionarios? No, los cuestionarios que hay y es que lo que yo leí del chat virtual es que había estudiantes que iban a responder el cuestionario y estaba oculto. Entonces otro estudiante respondió y dijo que había que cliquear dónde responder y se abría pues, el enlace. Ah, ok, sí, señor, muchas gracias. Entonces, tan pronto entran, dan clic en responder y ahí ya aparece la pregunta. Creo que es el del... Em, no sé, Angeli dice que en la plataforma de ella el cuestionario de opinión sigue oculto. No sé, Angeli Cortés, cuando tú ingresas al cuestionario de opinión, que es una sola pregunta, listo, lees muy bien y en la parte de abajo tienes una opción para poder abrir la pregunta como tal. Entonces intenta mirarle a ver qué está pasando ahí para que puedas responder igual que tus otros compañeros. Nicolás. Eso ahí Nicolás ya le había resuelto, ¿cierto? Dice que tiene que hacerle clic donde dice responder preguntas. ¿Listo? Mm, bueno, la de Natalia era lo mismo. Angie, son 3 actividades. Se me escapa quién preguntó, pero ¿dónde está la pregunta? Pero reiteradamente, profe, me preguntaban sobre las lecturas que tú les estabas mostrando ahí, que dónde estaban. ¿Listo? Entonces, no sé si tú les quieras compartir pantalla en el aula y les muestras otra vez dónde estaba el sílabo, dónde estaba... Bien, sí, ustedes ingresan normalmente pues el primer pantallazo, Patricia, es este, ¿no? El general, ¿cierto? Sí, Y aquí ustedes van a encontrar los temas aquí a la derecha. Entonces van a encontrar el tema, en el tema uno están todos los aspectos que estamos hoy trabajando en esta primera sesión. O sea, el tema uno es de la sesión 1. El segundo corte no tiene nada. Luego viene aquí en tema 3 la educación del virreinato. Aquí está el tema 4 la educación del periodo republicano, y así van a encontrar en cada uno de estos temas, aquí al lado derecho de los temas, de este curso de cátedra de Moreno y Escandón, el que está aquí señalado, van a encontrarlos. Esa es una forma. La otra forma es, ya para la próxima semana, pues, cada uno de ustedes deberá ingresar ya, por ejemplo, al siguiente punto, que es la educación pública en la colonia. La próxima sesión es la sesión número 2. Entonces ahí también, esa es otra forma también de ingresar. En la sesión 2 van a encontrar ustedes aquí ya el enlace o de una vez el pantallazo de YouTube, las actividades previas, que son el cuestionario previo, luego el cuestionario de opinión y la actividad de evaluación, pues que obviamente nos han colocado, y aquí están también las lecturas. Ya en el transcurso de estos días se va a estar colocando un cuestionario de las lecturas. Entonces, esas son las dos formas de poder llegar a esas lecturas. Estas lecturas ustedes igual las pueden descargar o las pueden leer aquí en el Moodle, ¿no? Profe, no sé si de pronto de manera como reiterada para una pregunta que estaban solucionando acá el profe Juan Carlos y el profe Juan Carlos creo que es, sobre específicamente cuál es la lectura que deben ir realizando los estudiantes para la siguiente sesión. Pues ya son dos Profe lecturas. Bueno, Patricia, yo ya una, le respondí en el chat sobre esa lectura, que es la de Jaime Jaramillo Uribe. sí, para la próxima sesión, esté leída esta ¿quién? De la educación en el virreinato. Esa es una. La lectura que es necesaria para todo el curso, entonces, que deben empezar a leer también, es esta, que es la Arriba en la sesión 1, profe, esa. que es la de la historia de Colombia. Entonces, hay dos lecturas. Lo que pasa es que la historia de Colombia, pues por lo menos leer lo que corresponde al periodo colonial, ¿no? Porque ustedes ven, va de 1498 a 1970 y pico.
este texto aquí está, de la historia de Colombia y sus oligarquías. Entonces, esa es la respuesta. Necesariamente la educación, primero, la educación para el virreinato y segundo, de la historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero, el capítulo correspondiente a la colonia. Ah, perdón, va hasta 1498 hasta el 2017, o sea que es una historia bien completa. Y el primer capítulo de este es el de los hombres y los dioses, o sea, el periodo de la conquista. Más que el de la conquista, no sobra leer ninguna de estas cosas, es el periodo colonial. Como ustedes pueden ver, es una lectura que no es agotadora, a muchos les gusta así con menos textos. Los dibujitos son caricaturas, pero muy serias porque más o menos ambientan una imagen de cómo eran las cosas en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la colonia, que es estoy tratando de llegar acá, no es propiamente este el de la conquista, sino el capítulo 2 específicamente. Todo el libro habrá que leerlo en el transcurso del semestre, pero entonces Hombre, ahora empecemos hasta el capítulo 2 de este, hombre, o específicamente el capítulo 2. yo quería hacer como un comentario ahí en relación con ese texto que me parece muy importante, pues, y como tú bien lo señalas, que es de obligatoriedad su lectura, y es de que este texto no es únicamente un texto sobre historia, ¿sí? Porque además cuando uno mira bien el texto, es un texto que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la literatura, y sobre todo en el género de la novela, en algunos de los capítulos que más adelante se van a abordar. Entonces, también tiene mucho que ver sobre todo con el tema de la ciencia política, tiene que ver, es decir, es un texto inter o transdisciplinar. A mí me parece que es muy importante, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la cátedra tiene estudiantes de los diferentes proyectos curriculares y desde allí se pueden hacer muchos análisis sobre lo que tiene que ver sobre todo con la temática de la cátedra y sobre todo con el tema de la historia de la educación. Entre otras cosas, pues como bien sabemos, acuérdense que también la enseñanza de la historia salió de la educación básica y media, ¿no? Ese también es otro tema. Sí. Bueno, profesores, yo creo que tendremos que quedan registradas las preguntas y entonces, en consecuencia, solamente quiero invitar a los profesores de la cátedra que están aquí en esta sesión de hoy a que pues presenten su respectivo comentario sobre las expectativas y las perspectivas eh, liberadoras de esta cátedra de contexto de historia de la educación Francisco Antonio Molina Sandón. No sé, entonces, Fidel, empecemos para terminar. En un minuto, pues, Sí, muchísimas gracias, Homer, y pues, por la presentación que has hecho sobre todo del texto y de todo lo que tiene que ver con la metodología, las lecturas, etcétera, etcétera. Y pues yo quiero pues invitar a los compañeros porque desde que se inició esta cátedra, pues hemos estado en la facultad, pues nunca en la historia de esta cátedra había escuchado improperios y sobre todo esos mensajes. Entonces a mí sí me parece que tanto los compañeros del PAE que nos acompañan en el apoyo técnico y tecnológico, que son unos profesionales especialistas en este tema, se merecen un respeto y al igual que los profesores que también tienen esta cátedra. Entonces sí yo voy a exigir a los estudiantes de que un poco más de respeto y como bien lo señalaba el profesor Fernando Garay en el tema de los lenguajes, ¿sí? Que eso sí me parece muy importante. Muchísimas gracias. Fernando. Solamente para agradecer al profesor Homer por la presentación del sílabus y de los contenidos del programa, pero también agradecer de manera muy especial a los colegas del PAET, porque gracias a ellos hemos venido superando las dificultades que teníamos
en torno a la plataforma y la transmisión en YouTube. Gracias, colegas muy amables, y a los estudiantes también gracias por estar participando de esta actividad. Listo. Profe Juan Carlos. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Lo que me gusta de los chats de los compañeros estudiantes es que tienen mucha fuerza. Y esa fuerza debe ser reivindicada para crear movilizaciones populares organizadas para transformar la sociedad, para que sea menos dictativa y para que sea más respetuosa con la dignidad humana. Entonces yo diría que más que descartar al estudiante, es menester reivindicar su fuerza para que sea organizada y sea aunada para transformar los procesos, para que la universidad sea mejor y entender de una u otra manera que la paciencia hay que tenerla ahora porque la universidad está atravesada por varias cosas. Primera, la ley 30, que desmonta el presupuesto permanente de la universidad y queda detenido el año 92, y que de una u otra manera el Estado, y un Estado neoliberal, lo que ha hecho es enclaustrar a la universidad, agotarla, arrinconarla, para que sobreviva ante un escaso presupuesto. Y esos son los resultados del presupuesto. Por tanto, la historia de educación nos permite ver, grosso modo, que la universidad pública, evidentemente un proyecto de la modernidad, pero también la modernidad, ha creado una clase social minoritaria que ha tenido el poder sobre la tierra y ha indignado a la gran población que no la tiene, y ha creado dos tipos de educación: una educación para formar las élites y una educación para instruir y dominar las clases populares, y por tanto hay que salir de esa ignominia y tratar de transformar la vida, es pasar de la grosería a pasar a la organización. Me parece que es un paso, porque infortunadamente la grosería es parte de la rabia que tiene el estudiante, la rabia que tiene día a día de desaparición, del descuartizamiento de este país, y esa rabia debe ser, repito, canalizada para crear procesos organizativos partiendo de la formación intelectual, no aséptica, sino con conciencia de clase. Entonces yo agradezco a los compañeros la presentación, y así como Fernando y Homer y Fidel, agradezco a la participación de Patricia, la paciencia de Patricia que ha tenido con nosotros. Y a los compañeros estudiantes, paciencia, compañeros, porque el semestre pasado, por ejemplo, estamos atropellados por una pandemia causada también por el exceso de la tecnología y exceso de la sobreexplotación de la naturaleza por parte de las multinacionales de medicina y salud, y desembocó una pandemia que ha generado el 80% de las muertes en sectores populares, y que, repito, nos embutió a estar en una pantalla. Hay que tener paciencia, compañeros, porque estamos tratando de sobrevivir con poco presupuesto, crear las posibilidades para que ustedes tengan la posibilidad de una cátedra de manera multitudinaria, con pocos recursos. Entonces, yo entiendo su rabia, yo entiendo su descontento, pero, compañeros, esa rabia se puede articular con mayor organización, mayor cualificación de los procesos, y que seamos íntegros en la responsabilidad y el respeto por el otro, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y finalmente, Carlos Julio. Gracias, Homer, colegas, estimados estudiantes, buenos días. Yo quería resaltar básicamente que es bueno, leyendo los mensajes de nuestros estudiantes en el chat, que es bueno que hagan una suficiente exigencia, pero así como hacen esa exigencia, y me uno al mensaje de Juan Carlos, es que asimismo tengan una suficiente comprensión de una serie de factores que limitan mucho este ejercicio académico. Estén convencidos, estimados estudiantes, que el grupo de profesores responsable de la cátedra está haciendo un enorme esfuerzo para que con estas limitantes de la virtualidad podamos hacer un trabajo de calidad. Sabemos que esa es la expectativa, pero hay que hacer una lectura lo más comprensiva y amplia posible de estas limitantes de la virtualidad, y muchas de ellas que no las generamos justamente los profesores. Por lo demás, con muchas ganas de que hagamos un muy buen trabajo, ¿sí? Y que ojalá en medio de estas limitantes y estas condiciones de virtualidad podamos hacer un producto académico de alta calidad. Muchas gracias. Bien,
a todos los compañeros que han participado y compañeras en esta sesión. Veo que hay 283 participantes en el aula, perdón, en el canal de YouTube. Y muy especialmente nuestro agradecimiento al PAET y específicamente a la profesora Doris Patricia Mora. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal. Compañeros, Gracias. gracias a todos. Compañeros.